Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cristo no vive en una hostia. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el Señor me ha puesto para enseñar a la iglesia cómo es que es la verdadera cena del Señor. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una exhortación a mis hermanos los católicos. Tal vez ustedes no lo saben, pero tú estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo si tú te reúnes con tus hermanos en memoria del Señor. Y se los voy a comprobar con la palabra del Señor. No es comiendo una hostia. Cristo no está en una hostia. Se los voy a comprobar bíblicamente. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Primera de Corintios 3, 16, 19. Escribiendo Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cristo en la última cena hace el nuevo pacto que estaba profetizado ya en Jeremías 31, en donde Dios iba a hacer un nuevo pacto. Entonces, cuando viene Cristo y hace el nuevo pacto en la última cena, Él dice, Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:24, también Pablo dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed el cuerpo y la sangre. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Okay, el Señor nos da un mandamiento de que comamos y bebamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, quiero agregar aquí lo que dice en la carta a los Hebreos 11 de 24 al 29. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, siendo una sombra de Cristo. Cristo, estando con el Padre, él no quiso dejarnos en este mundo que muriéramos. Él dejó donde él estaba y vino. La sombra es Moisés, la esencia es Cristo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey o del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua,
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Ok? Fueron ahogados cuando intentaban pasar. Esto es una metáfora de cuando el pueblo de Israel, Moisés, que es una representación de Cristo, viene, saca a su pueblo con mano poderosa a Dios, dándoles la 10ª plaga, que en este tiempo es la muerte de los primogénitos, que es una sombra para nosotros, que si nosotros no somos cubiertos con la sangre del cordero que se debe de comer, viene el ángel exterminador y morimos. Las personas que no murieron, los primogénitos que no murieron, fueron donde se puso la sangre del cordero en el dintel de las casas. Que eso representa para nosotros que si nosotros comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos cubiertos con su sangre. Cristo nos purifica de todos nuestros pecados. Lo que Él hizo, no lo que hacemos nosotros. Ahora, voy a ir un poquito más detallado para que lo entiendan un poquito mejor. Vamos a ir a la Pascua, que está en Éxodo 12, del 1 al 11. Habló, una vez que, esta es la última plaga, le dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, en tierra de Egipto para nosotros es cuando nosotros andamos en el pecado, somos idólatras, y Satanás nos tiene esclavizados en el pecado. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será esto el primero en los meses del año. ¿Ok? Fíjense bien. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto lo acabo de explicar yo en otro estudio. Asada el fuego es el sufrimiento que llevó Cristo. Él fue asado al fuego, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos, poniéndole la corona de espinas, los latigazos que le dieron, que lo dejaron sin piel, le quitaron la piel a puros latigazos y lo crucificaron. Pero ¿quiénes fueron los que lo entregaron? Los judíos. ¿Por quién murió Cristo? Por todos. Los que ahora ya somos iglesia, pero murió por todos. Entonces, yo ya les dije que los panes sin levadura tiene que ver sin hipocresía, falsa doctrina, con sinceridad. Eso quiere decir pan sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. A Cristo se le come en la amargura, sufriendo. O sea, para que tú puedas nacer de nuevo, para que tú puedas ser masa nueva, para que tú puedas nacer de nuevo,
para que tú puedas seguir a Cristo, tienes que creer en el Evangelio de que Él te purifica, pero Él te llama cuando más pecador eres. Y precisamente por esos pecados te viene el castigo. Y ahí cuando estás en ese castigo, el Señor te llama y te dice, sígueme, hijo, hija, sígueme. Entonces el Señor te rescata de esa tribulación que estás pasando. Dice, fíjense bien, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Fíjense bien esto de cocida en agua. También dice en otra traducción, ahogado. No comerás ahogado, no comerás, tiene que ser asado, no cocido. Por ejemplo, hay unos versículos cuando Jeremías es llamado por el Señor, entonces lo trae al desierto y le enseña, le pone una olla y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Dice, veo una olla hirviendo. Entonces le da la interpretación. O sea, está inclinada hacia un eje. Ahorita no recuerdo, del norte. Del norte viene la destrucción que era Babilonia. Ahí todo eso es metafórico. Todo eso está encerrado. Entonces nosotros lo tenemos que discernir espiritualmente y Dios nos da el entendimiento. Entonces, cuando habla de ahogado aquí, cocido, es cuando tú no aceptas, no crees en Cristo Jesús como tu Salvador. O ahora ya para la iglesia, porque dice, no comerás ahogado. De hecho, también en el Nuevo Testamento dice eso, no comerán ahogado. O sea, no puedes comer a Cristo con falsa doctrina. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, la Pascua de Jehová. Ok, quiero también mencionar aquí cómo en Primera de Corintios Pablo menciona que Cristo es nuestra Pascua. Ok, antes de irnos, nos vamos a ir a Primera de Corintios 11, que es en donde Pablo explica lo que es comer la cena del Señor, que está bien explicado, pero yo quiero ir al Antiguo Testamento y combinarlo los dos para que lo entiendan todavía mejor. Ya está explicado. Lo que pasa que es más fuerte la tradición. ¿Por qué un católico cree que Cristo vive en una hostia? Porque así le enseñaron. Entonces lo cree. Entonces tú puedes decir, no, pues compruébame que no es así. O puedes decir, no, pues tú qué sabes, ¿a poco tanta gente puede estar equivocado? Tú lo puedes ver. Tú puedes estudiar, ahorita ya en el internet es bien fácil. Tú puedes estudiar la doctrina del Islam. ¿Cuántos siglos tiene esta enseñanza? Y sabemos que es errónea. Yo sé que es errónea. El Islam es erróneo. Mahoma no puede ser más que Cristo. Yo sé que es errónea. Tal vez tú lo sabes. Entonces, ¿cómo puedes decir que tú estás en la verdad? Porque tiene tanta antigüedad. Tú estudia, por ejemplo, la doctrina de los budistas, de Buda. Hay doctrinas, hay religiones que tienen milenios.
pero no quiere decir que porque son antiguas son verdad. Entonces acuérdense lo que dijo Cristo cuando Él dijo, el que cree en Él va a conocer la verdad. Entonces, toda la verdad. ¿Cómo puedes conocer toda la verdad? Cristo mismo lo dijo. Dice, es necesario que yo me vaya para mandarles el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él los conducirá a toda la verdad. Entonces, ¿quiere decir que cuando tú crees en Cristo ya conoces toda la verdad? No, es poco a poquito. Ya recibiste el Espíritu Santo, entonces tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Si tú estás escuchando este estudio y lo estás absorbiendo, y el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento, porque Él es el que te abre el entendimiento. Yo te lo estoy diciendo, pero si tú no has recibido a Cristo, tú esto nunca lo vas a entender, nunca. Te vas a enfocar en tu orgullo, tal vez. No, 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 Cristo vive en una hostia. Yo te lo voy a comprobar. Depende de ti que tú te quedes para que mires todo el estudio, para que puedas entender en realidad lo que quiso decir Cristo, que comamos y bebamos el cuerpo y la sangre de Él. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, perdón. Ok, vamos a 1 Corintios 5, donde habla de la Pascua. Un caso de inmoralidad juzgado. Esta carta es escrita por Pablo a los corintios. Ya son iglesia, pero son iglesia carnal. Él mismo lo dice, ustedes son carnales. Y fíjense, los corintios en el capítulo 12, en esta misma carta, él habla de que ya Dios les había dado los dones espirituales a ellos, pero seguían siendo carnales. Aquí está la amonestación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes andan envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pausa. Cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo. ¿Okay? Una persona que es iglesia, que anda cometiendo estos pecados, fíjense lo que dice Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Se fijan cómo sí podemos juzgar? Cristo dijo no juzgues, pero tiene que ver con la falsa doctrina. Tienes que mirar el contexto de cuando Cristo dijo no juzgues. Nosotros cuando predicamos el Evangelio andamos juzgando con la palabra de Dios. En la iglesia debemos de juzgar. Fíjate lo que dice Pablo. Aquí Pablo está juzgando. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el que anda con la mujer de su padre, ¿ok? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Se fijan que él está condenando la carne, a él en la carne. O sea, ¿cómo vivió esta persona? Le fue muy mal, sufrió muy mal. O sea, sufrió mucho esa persona que anduvo haciendo esas cosas. Anduvo con la mujer de su padre, imagínate. No estaba amando. Pablo lo entrega a Satanás y Satanás le dio duro, ahí donde más le duele. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Se fijan? Aquí alegóricamente, toda la masa somos nosotros.
Entonces, un poco de levadura, un poco de orgullo, un poco de... Es orgullo, infla toda la masa, leuda toda la masa. Ahora, aquí es alegórico. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, se fijan, aquí Pablo está hablando acerca de lo que está escrito en, en lo que leímos ahorita. Está la fiesta de los panes sin levadura, en donde se come la Pascua sin panes, con panes sin levadura, sin hipocresía. O sea, esa es la sombra. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que no seamos hipócritas, que nosotros debemos dejar el mundo, que nosotros debemos de amar. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Se fijan? Aquí Pablo está explicando lo que es metafórico de lo que es el pan sin levadura, o sea, sin malicia, sin maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Fíjense bien, hay que leer todo para entender eso. Entonces, ¿con quién me voy a juntar? Dice Pablo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, o sea, llamándose cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Si alguien dice, yo soy cristiano, gloria a Dios, hermano, y tú lo miras, que anda fornicando, dice Pablo, ni comas con él. Tú miras a una persona avara, la avaricia es idolatría, Pablo mismo lo dice. Ni comas con él, no te juntes con él. Idólatra, maldiciente, si es una persona maldiciente, no te juntes ni comas con él. Borrachos, no te juntes ni comas con él. Ladrones, no te juntes ni comas con él. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro en la iglesia. Porque a los que están afuera, ahí sí, no juzgues. Al mundo hay que predicarle el evangelio. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ok? Ahora sí vamos a las escrituras en relación a la cena del Señor. ¿Ok? Fíjense bien. Primera de Corintios 11 del 17 al 34. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué hace la iglesia? Se juntan en una casa. Vamos a decir que es en la iglesia, en un cuarto, pero no necesariamente. En la misa se lee la palabra de Dios. Eso es bueno. Eso es bueno porque ahí se lee la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas, hay entretenimientos ahí. Pablo lo dice, no yo. El que quiera entretenerse ahí con cosas, entreténgase.
¿verdad? Lo más importante de la misa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y usualmente los sacerdotes dan una homilía, dan un sermón, usualmente en referencia al amor. Eso es lo más importante de la misa. No es la consagración de la hostia, no es lo más importante es la palabra de Dios y que se haga ordenadamente. Ahora, la cosa es que a misa puede ir cualquiera, pero digo, bueno, Dios lo permite, ahí se lee la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, está siendo bautizado al escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con lo que dice Pablo. Pero al anunciarles esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Ok? Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando se reúnen, pues ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, cuando se reúnen a comer la cena del Señor, dice, hay divisiones. Esto no es comer la cena del Señor, si hay divisiones. Si hay una persona que anda ahí y anda con la mujer de su padre, esto no es comer la cena del Señor, ¿ok? Se van dos cosas ahí. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, aquí parece que cuando se reúnen es una reunión de traje. Por ejemplo, yo traje tamales, yo traje tacos, yo traje enchiladas, yo traje burritos, yo traje lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que hay unos que tienen y hay unos que no tienen. Entonces dice Pablo, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienen casa en que comáis y bebáis. ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? Muchas personas no tienen para comer y en lugar de darles, les venden. ¿Cómo van a comer la cena del Señor si no tienen dinero para comprar? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Aquí viene. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lean Jeremías 31, del 31 al 34. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Cada que te reúnes con la iglesia, acuérdate de este pacto. ¿Cuál pacto? Que Jesús murió por ti en la cruz, llevando tus pecados. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí ocupamos paciencia. Entonces, o hasta que mueras. Entonces, fíjense bien, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. ¿Qué es comer la cena del Señor indignamente? Cuando no estás amando a tu prójimo. Te reúnes con los hermanos y causas división, criticas. O vienes, andas en el mundo y te reúnes con ellos en lugar de primero cambiar tu camino, arrepentirte y venir y reunirte como uno con tus hermanos para comer fraternalmente, convivir fraternalmente con tus hermanos. Hay católicos que hacen eso y se los voy a decir dónde es donde lo hacen. Hay grupos de oración donde se reúnen. Hay retiros, hay personas que están a cargo de los retiros espirituales y se reúnen. Eso es comer y beber la cena del Señor. Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. ¿Ok? Entonces fíjense, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, pruébate, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, aquí está hablando alegóricamente, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, está hablando de que muchos andan en el mundo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, estén despiertos? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. O sea, estar dormido es andar en el mundo, en el pecado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Ok? Ahora quiero mencionarles un poquito más acerca de los panes sin levadura. ¿Ok? Cristo explica eso también. Fíjense bien. Ustedes pueden leer en Mateo 17 al 29 lo que es la institución de la Cena del Señor, que dice hagan esto en memoria mía. Entonces les dice, vayan a preparar la Pascua, van a mirar a una persona que lleva un cántaro, síganlo. A ver, vamos a ver. Perdón. Dice, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les digo, vayan a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron, los del cántaro era la persona cuando iban a desatar el burrito. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Judas es tipológico para al que sigue la falsa doctrina. ¿Ok? Fíjense bien.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Quién es? Ay, hermanos, es bien difícil explicarles todo esto. Es fácil si fueras una persona con la mente bien abierta. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Se los voy a decir en simples palabras. El que enseña los 10 mandamientos para justificación para con Dios, ese está metiendo la mano en el plato de Cristo. ¿Ok? Entonces una persona que hace eso, Cristo mismo lo entrega a Satanás. Él mismo lo entrega a Satanás. Y la prueba está cuando él maldice la higuera. Judas está ahí para enseñarnos que no seamos, Dios nos enseña que no seamos como Judas. ¿Ok? Entonces fíjense, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la iglesia, ¿quiénes son los Judas? Los que meten la mano del plato del Señor. O sea, se los voy a decir a ver si me entienden. Cristo, ¿se acuerdan que Cristo, está la parábola esa de la higuera? Viene Cristo y mira una higuera que tiene hojas, o sea, se apantalla, está apantallando y que tiene hojas, que tiene higos. Entonces viene Cristo, él tiene hambre, metafóricamente también es, para que lo puedas entender. Entonces él quiere comer y no tiene higos. Entonces Cristo la maldice. ¿Ok? Entonces, nosotros somos ese higo. Cristo quiere comer. Cristo quiere comer. Entonces, vienen los metiches, los Judas, y meten la mano en el plato de Cristo. O sea, por ejemplo, le enseñamos, le compartimos a alguien el evangelio: hermano, mire, usted no es bueno, nadie lo es. Usted es justificado en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, vino. El Padre nos mandó a Cristo para enseñarnos cómo es Él. Entonces Él viene, Él lleva en sí todo el castigo de nosotros en la cruz. Él es castigado, lleva cada uno de nuestros pecados. Él da testimonio de que es el Hijo de Dios. Y Él muere, pero no queda ahí. Él resucita. Entonces, usted es justificado en lo que Jesús hizo por usted. Y entonces dice: nada más por creer, hermano. Sí, hermano. Arrepiéntase, haga caso a lo que le diga el Espíritu Santo y sígalos. Entréguele su corazón a Cristo. Entonces esa persona viene caminando y viene una persona y mete en el plato. Entonces Cristo va a comer y viene una persona y le dice: no es cierto, no es cierto, no es así. Tienes que hablar en lenguas. Ahí a esa persona es un Judas, está metiendo la mano en el plato de Cristo. Cristo quiere comer y ahí viene el metiche, el Judas. No es así, hermanos. Tienes que hablar en lenguas. O viene otro Judas y le dice: no. Te tienes que confesar y tienes que ir a misa. Ese es otro Judas. Entonces, metiendo la mano en el plato. O sea, Cristo quiere comer y no lo deja. Entonces, viene otra persona, ¿verdad? Y dice: ok, no, pues gracias, hermano. Dios lo bendiga. Entonces, Cristo quiere comer, o sea, para que dé fruto, y viene otra persona, ¿verdad? Y son puras falsas doctrinas, ¿verdad? No, mira, en realidad es como dice nuestro apóstol. Nuestro apóstol dice que debe de ser así, así, así. Entonces, puras falsas doctrinas.
tienes que guardar el sábado. Entonces quiere comer y no, está de metiche, otro Judas, ¿verdad? Entonces fíjate lo que hace Cristo, ¿ok? En Mateo, no es este, en Mateo, déjame ver, vamos a Marcos. Está en Marcos 14 del 12 al 25, que también es la institución de la Cena del Señor. Yo nada más les quiero mostrar aquí. En el 20 dice, él respondiendo les dice, uno me va a entregar. Dice, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. En verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y le dijo diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Ok, en Lucas. So, acuérdense, mojado. Ok. Déjame ver. Está también en Lucas 22 del 7 al 23. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quienes es entregado. ¿Ok? En Juan 13 del 21 al 30, fíjense, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba, y entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere, fíjense bien, ¿quién da el pan mojado? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas. Lo maldijo. Lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces fíjense bien, esto todo es alegórico para que se cumpla lo que ya estaba escrito. Por ejemplo, en la Pascua que está en Éxodos 12, está en otras escrituras, está en Deuteronomio, habla también en Crónicas. Pero fíjense, cuando se come la Pascua, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, o sea, Cristo, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. Esto es simbólico. O sea, déjenme darles el último. El que no lo entiende, pues no, bueno, es que no crea el Evangelio. No crea el Evangelio. ¿Ok? So, fíjense, o sea, una persona que no cree en el Evangelio no va a entender esto. No entiende nada de las Escrituras. O sea, fíjense, Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ya Jesús había hecho milagros, les había dado multiplicado el pan. Y Jesús les dijo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura, ¿ok? Fíjense bien. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de vosotros hombres de poca fe que no tienen pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas estas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué andaban haciendo los fariseos? Si tú eres hijo de Dios, a ver, haz una señal. Ellos no creían. Entonces, ni siquiera lo iban. Mandaban personas, a ver, vayan a expiar a ese. El que se dice hijo de Dios, el que se dice Mesías. Vayan a espiarlo. Entonces, de las personas que venían a espiarlo, por ejemplo, viene y le dice, oye, resucitó a Lázaro, resucitó a una persona. No, hombre, ya te lavaron el coco a ti, hombre. No creyeron en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era la doctrina de ellos? La ley. La ley. Los 10 mandamientos, la circuncisión, pero sobre todo de lo que más se habla aquí es del sábado. ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, Jesús sana a una persona que andaba mal. Entonces la persona dice, ¿qué no pueden venir otro día que no sea sábado? ¿Por qué tienen que venir en sábado? Entonces Jesús dice, hipócritas. O sea, ellos no entendían las escrituras. Entonces la doctrina del antiguo pacto es falsa doctrina, literal, porque ahí está la verdadera doctrina, pero es espiritual, no es carnal. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. O sea, el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Entonces, la salvación no es por cumplir los 10 mandamientos, porque si fuera por cumplir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué moría Cristo? La salvación es por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Si tú crees eso, tú recibes el Espíritu Santo. Y si tú recibes el Espíritu Santo, debes de ser guiado por el Espíritu Santo y debes de hacerle caso a lo que el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo no te va a decir, hijo, vente, vámonos a la cantina a echarnos unas chelas. El Espíritu Santo no te va a decir, vente, hijo, vamos a robar. El Espíritu Santo no te va a decir, vente, ¿verdad? No te preocupes, hijo, vivir en adulterio, no te preocupes. Ese es Satanás. Satanás engañó a Eva. ¿Y qué le dijo? No morirás. Así Satanás está engañando a muchas personas. Ay, entonces si estoy viviendo en adulterio me voy a morir. Sí, Satanás te está diciendo que no vas a morir. Es más, si vives en adulterio, no tienes paz. Te engañas a ti mismo. Si robas, no tienes paz. Si tú te crees santo porque tú guardas el sábado, porque hablas en lenguas, no tienes paz. No la tienes. No te engañes. No te engañes. No tienes paz. De la única forma que puedes tener paz es reconociéndote pecador, pecadora, y que Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti. Tú eres justificado en lo que Cristo hizo por ti. Y si tú le haces al Espíritu Santo, tú debes de dedicarle tiempo a Dios en espíritu y en verdad. La carne es débil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lee la Biblia, estudia la Biblia. Y platica con el Señor. Eso es estar despierto. Y cuando te reúnas con la iglesia, ve a la congregación,
reúnete con los hermanos y ya una vez que tú eres justificado te van a despreciar. Y ahí es tiempo de que des fruto. Se tienen que manifestar las personas que no son hijos de Dios. Entonces, Cristo no vive en una hostia. Cristo vive en nuestros corazones. Nosotros somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento está bien claro. ¿A dónde venía Dios? Dios venía al tabernáculo. Una vez que construyeron el tabernáculo, Dios venía al tabernáculo. ¿Y dónde venía? ¿Dónde está? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces, nosotros somos el nuevo tabernáculo. Nosotros somos el verdadero templo de Dios. ¿Qué no saben que son templo de Dios? ¿Cómo Dios va a vivir en un pedazo de harina? Por favor, hermanos, hagan conciencia de eso. Termino con esto. Primera de Corintios 3, 16 al 19. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Cristo pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios no puede andar en un pedazo de pan, por Dios. Hermanos, recapaciten. Sean como niños, por Dios. No sean ingenuos, no sean... Una persona que se le explica el Evangelio y no lo quiere entender, nunca va a tener paz, porque está despreciando a Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, no trates de entenderlo tú por tu propia sabiduría del mundo. No es así. Nosotros tenemos la palabra más segura, la profecía, la Biblia. Pero la Biblia solamente se puede interpretar a través del conocimiento del Espíritu Santo. Pero no todos son maestros. No todos son maestros. ¿Ok? Entonces, si no todos son maestros, no todos entienden esto. Ahorita el Señor me dio otro versículo y con eso termino. Que está en Lucas. Ando buscándolo. Lucas 24, 45. Una vez que Cristo resucita, les dice, vayan a predicar el Evangelio, yo voy delante de ustedes, ¿verdad? Al que crea será salvo, al que no crea ya es condenado. Hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, toda la Biblia. Lucas, con esto termino, 24, 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. De la única forma que tú puedes entender las Escrituras es de que seas como un niño, recibas el Evangelio y dejes que una persona a la que Dios puso que te enseñara, escucharas. Entonces, ese es mi trabajo. Entonces, el Espíritu te va a ayudar a aprender las cosas que no sabes, poco a poco. Entonces, el Señor así lo quiso. ¿Ok?
Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.